Muy feliz día, estoy contento nuevamente de estar con todos ustedes y gracias por esa sintonía que siempre nos regalan en las plataformas digitales, tanto en frecuenciaglobal.com como en mi canal de YouTube, canal Bien Entrado. Soy Darwin Serpa y estaré acompañándoles en esta hora haciendo ese recorrido tan interesante como siempre lo hacemos a través de esos temas de salud mental, bienestar emocional, crecimiento humano, desarrollo personal, esos temas que nuestros especialistas, como todas las semanas, nos hablan para tener una mejor versión de nosotros mismos y que gracias a la tecnología podemos llegar a muchísimas personas. Pero antes, quiero recordar que estamos en frecuenciaglobal.com, en la dirección general el doctor José Manuel Rizo, en el control técnico Christopher García, en la edición y el montaje. Les recuerdo que también pueden disfrutar de esta entrevista en mi canal de YouTube, canal Bien Enterado. Y así estoy en las redes sociales, @Darwin Serpa. En esta oportunidad, quiero recordarles además que pueden, como siempre, descargar las aplicaciones en la tienda de iOS y de Play Store de Android como Frecuencia Global Tu Radio. Este fin de semana quiero hablar de un tema bastante interesante, sobre todo porque nuestra invitada tiene una propuesta bastante particular de cómo lograr objetivos, pero siempre tomando en consideración lo orgánico y al ser humano en primer lugar. Tenemos que estar en ese balance perfecto e ideal si queremos alcanzar niveles de prosperidad, por ejemplo, económica, si queremos lograr un negocio exitoso, pero ¿qué pasa cuando nosotros no somos tomados en cuenta? Hoy me acompaña gratamente y agradezco además la presencia en esta entrevista la doctora Rosana Chapotín. Ella es médico, además está dedicada a lo que es la parte de medicina preventiva, Health and Wealth Management. Desde Miami nos estamos conectando en esta oportunidad y es autora de un libro que está teniendo una receptividad bastante interesante, sobre todo porque nos habla de quién es ese ladrón que está en casa. Muchísimas gracias, Roxana. Bienvenida a Entérate. Buenas tardes y muchísimas gracias también a todo el público que me está recibiendo hoy. Me dio muchísima alegría que me escribieras y que sobre todo de Venezuela. Comentaba antes de comenzar a grabar que tengo muchas amistades venezolanas, que estoy muy agradecida por todo el aporte del grupo de personas venezolanas que están viniendo, porque he visto muchos profesionales venezolanos que saben lo que están haciendo, que tienen muchísimo que ofrecer a la sociedad norteamericana y que están dando lo mejor para que sus trabajos funcionen, para que su vida funcione de una manera diferente. Y entonces me da muchísimo gusto que me hayas escrito por eso y entonces, pues aquí nos vemos. No, y agradezco esa validación para todo el equipo de profesionales que te acompañan, profesionales, gente que se dedica a un oficio y los venezolanos que, bueno, aproximadamente somos ya 7 millones de migrantes que estamos repartidos en todo el mundo y más allá de aquellos quienes han logrado una profesión, pues seguramente están dejando el nombre de Venezuela en alto, más allá de las noticias, ¿verdad, Roxana? Que Correcto, a sí. veces pueden enturbiar estas palabras tan bonitas para los venezolanos que acabas de dar y que agradezco a nombre de todos ellos. Así que de verdad muy contento y sobre todo me llama la atención, Roxana, porque tú también como inmigrante has logrado pues un esfuerzo eh, importante porque eres cubana, resides actualmente en la ciudad de Miami, pero como, bueno, soñadora y también emprendedora, y me imagino que hay un poco de rigurosidad en todo tu trayectoria, ¿no? Lo hemos visto en esa presentación que has dado en las plataformas digitales. Hay algo que me llama la atención y es que continúas con esa meta de la salud, ¿verdad? Sí. Se ha expandido ese objetivo, no solamente ya para atender en un consultorio, sino que ha crecido mucho, mucho más allá. Cuéntame de esa experiencia, porque cómo llegas a desarrollarte en esta parte tan interesante de orientar
no solamente empresarios, sino también aquellas personas que deseen lograr éxito en su vida a través de la neurociencia? Bueno, cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo siento que como todo el mundo, pasé mi periodo de despersonalización, donde no sabes dónde estás, ni a qué vas, ni con quién vas. Yo, por supuesto, yo soy un ser humano, Ujú, llegué el mismo grado de desorientación que llega la mayoría de los latinos. Tuve la misma barrera del idioma, porque no sabía inglés, pero sí yo sabía que había algo que yo tenía que lograr. No sabía qué. Yo sí considero que fui el tipo de persona que no sabía para dónde iba, pero yo sabía que iba. Y ujú, entonces, sí, obviamente, como yo era médico de Cuba, pues me inserté en el sistema de salud de los Estados Unidos en el 2013, muy reciente. Yo saqué mi título de medical assistant súper reciente al llegar y empecé a trabajar en el sistema de salud. ¿Qué sí yo noté? A mí yo siempre quise tener mi clínica, pero, es decir, tener una oficina médica que ofreciera servicio integral, es decir, que yo pudiera ofrecer servicio tal y como a mí me gustaría que me ofrecieran el servicio a mí. En Cuba, por supuesto, los recursos son limitados, como todos sabemos, pero sí es importante que cuando yo llegué aquí, yo dije, a mí sí me gustaría pasar por diferentes puestos, es decir, yo necesito ser desde la médica assistant, la secretaria, la casa de la cita, la casa de coding, la ujú, que hace el referido, eh, hasta llegar a lo que era la parte corporativa del sistema de salud. Eso no me tomó 2 ni 3 días, por eso siempre yo digo, cuando hablemos de éxito, yo soy muy enemiga de los 7 pasos, los 7 secretos, los 4 o 5, ujú, porque realmente uno necesita nutrirse de muchísima información, porque nosotros como seres humanos somos altamente dependientes de la experiencia. Nuestro cerebro, nuestro comportamiento ujú. es altamente dependiente de la experiencia. Y entonces yo ahí fui colectando mi data y como hace como aproximadamente 6 años y medio, casi 7, comencé a darle entrenamiento a las personas que querían abrir su clínica. ¿Por qué? Porque ya yo estaba entrenándome en cómo abrir las clínicas, porque era como yo quería hacer. Es decir, no era solamente entrar en Zumbis, hacer una corporación, sino cómo montamos esto, cuál es el workflow, cómo esto funciona. Entonces yo empecé a entrenar las personas que querían abrir su servicio médico y luego me di cuenta de que más allá de la limitante de qué hago, qué paso va primero, qué paso va después, la deficiencia estaba en la persona abriendo el negocio en sí. Luego me di cuenta que era similar para cualquier tipo de negocio. Hoy por hoy doy el mismo servicio, no solo a personas que tienen servicio médico, sino a cualquier tipo de negocio, porque las bases son similares. Las bases son similares en cuanto a negocio, pero en cuanto al individuo que abre el negocio, las deficiencias siempre eran las mismas. Y entonces, bueno, por ahí empecé a encaminarme hasta que este año saco mi libro. Ujú, Comentaba detrás de cámaras, no quería ujú. sacarlo hasta que yo no hubiera comprobado que yo podía lograrlo. Es Vamos decir, a hablar de eso, que es muy importante, pero antes me llama mucho la atención todo este proceso que haces, ¿verdad? En cuanto al tema, sí, de planificación, sobre todo estratégica, gerencial, corporativa, porque estamos hablando de cómo crear negocios cuando alguien está, eh, bueno, disperso, ¿no? Porque puede ser esa la palabra, que a veces no solamente inmigrantes, sino también los propios nacionales, quienes se sí, encuentran en esa disyuntiva de que tienen un capital para llevar adelante un negocio. Pero antes de llegar a ese punto, Roxana, en otras entrevistas y en otras participaciones que has tenido, hablas mucho de la parte holística. No estamos hablando de números, no estamos hablando de la parte financiera como tal, hablamos mucho más inclusive del interno, que me interesa mucho que lo hablemos porque obviamente vamos a llegar al punto de cuál es ese trabajo corporativo y cuál es ese programa también que das de entrenamiento y sobre todo del libro, que me interesa mucho porque lo has puesto en práctica y lo has podido demostrar en ti. Pero ¿cómo llega una doctora, quien se especializa en la parte de medicina interna, llega acá a trabajar también, tengo entendido, en la parte de enfermería, y luego empiezas a indagar en la neurociencia? ¿Por qué este interés? porque obviamente yo notaba mucho en las redes sociales. Yo no tenía tanto acceso a redes sociales cuando estaba en mi país,
Pero Ujú, aquí en Estados Unidos, el uso de la red social, para mí, en mi opinión, se salió, hay un límite estrecho entre red social y red de apoyo. Y ujú, entonces yo consideraba que era demasiado engorroso las personas cuando tratan de ir hacia adelante, cuando tratan de ujú, crecer, cuando tratan de ser exitosas, cuando confunden cuál es su real red social con la red de apoyo. Entonces me di cuenta que muy subyacente sobre el tema de confundir una cosa con la otra ujú. estaba el hecho de que la persona no sabía en realidad cuál era el potencial que tenía su cuerpo. Es decir, todo el Su mundo, cuerpo. su cuerpo, es decir, Ujú, tu cuerpo entero. Las ujú, personas dicen, es como, tú tienes que manejar tu mente, no, tú tienes que manejar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la mente está dentro de eso. Es como tener, como decir que no vas a usar el codo porque no quieres ujú, usar la palma de las manos o la punta de los dedos. No todo pertenece a lo mismo. Y nosotros somos un circuito cerrado. ¿Qué ujú, yo hice? Yo comencé a estudiar cómo funciona realmente este circuito cerrado, a dónde va la energía, a dónde va el líquido, a dónde van los elementos bioquímicos, a dónde va ujú, el impulso nervioso, a dónde va toda esta electricidad. Y entonces ahí es que comienza, yo me adentré en ese estudio y ahí es donde me doy cuenta de que la mayoría de las acciones que tomamos, que vemos en las redes sociales, incluso malas acciones con respecto a la salud, incluso malas decisiones financieras, incluso malas decisiones que tienen que ver con la estabilidad emocional y la ujú, tranquilidad de la familia, la parte de la seguridad. Me di cuenta que eran muchos basados en el desconocimiento. Son ujú, desconocimiento de manera general. Es decir, nos vemos por ahí muchas redes sociales que hablan solamente de manejar las emociones. Imposible manejar las emociones sin un cuerpo. Es un cuerpo quien ordena, ¿correcto? Entonces, partiendo de ahí, entonces yo me centré en evaluar las personas que venían a dar los coaching o la consultoría de ujú. negocio. Yo dije, no he encontrado hasta el día de hoy una sola persona que venga sin dinero. Hasta el día de hoy, no he encontrado ninguna persona que no sepa de dónde sacar el dinero. Lo que sí he encontrado es muchas personas que no saben cómo sacarle dinero a su cuerpo. Y Mm, eso es completamente diferente. Porque si yo digo ahora, vamos a vender limonada, usted va y ujú. vende limonada. ¿Sabe sacar dinero, sí o no? Por Correcto. supuesto. Sin embargo, yo digo, vamos a armar una estructura de negocio que tenga que ver con la amplificación de sitios de limonadas, que vamos a hacer una franquicia. Ahí automáticamente todo el mundo se echa para atrás. Porque ¿Por qué hay ese miedo, Roxana? ¿Por qué hay de repente ese bloqueo si yo tengo un talento? En el caso de nosotros, por ejemplo, tú eres médico, yo soy locutor, hay alguien que es costurera, repostera, de repente alguien que se dedica al trabajo del oficio del hogar y han creado emporios simplemente con ese talento. Por allí leía hoy, y creo que tiene que ver con esto, una repostera estaba buscando alguna torta, ¿no? Para regalar próximamente. Entonces encuentro a alguien que decía en el perfil de su Instagram, decía, haz de tu sueño tu pasión o algo así, ¿no? ¿Cómo hay esa gente que sí puede lograrlo y otras teniendo la inversión, teniendo el talento, no adelante? la cuestión es que nosotros de niños aprendemos primero lo que no podemos hacer. Eso es lo que primero aprendemos. No te subas ahí, bájate, no toques, no grites, no digas, no hagas. Aprendemos primero lo que no, pero la señalización de un no queda grabada como un estímulo ante cualquier cosa desconocida. ¿Por qué? Porque tocas el cuchillo que no conoces, que corta y te dicen que no. Porque vas a tocar una puerta y te dicen que no, porque te vas a coger un dedo. Te vas a subir en la silla y te dicen que no porque te vas a caer. Entonces, cuando esto se queda almacenado en nuestro cerebro, hace una conexión que sale nuevamente, hace una creencia. Es decir, esta Ujú, conexión que nosotros tenemos, donde hay algo desconocido y nos regañan y nos dicen que no, automáticamente se establece como un circuito que nosotros establecemos como un patrón normal. Y esto a su vez hace una creencia. Y la creencia no es más que el pensamiento recurrente que vuelve hacia ti. Es decir, si la primera vez que yo fuera a subirme en una silla me hubieran dicho que no, pero la segunda me hubieran dicho que sí, muy probablemente mi creencia es que hay algunas sillas que sí y algunas sillas que no. Pasa, por ujú. ejemplo, los niños cuando van a la escuela, la maestra pinta en el pizarrón, pero van a la casa y los padres los regañan porque pintan en la pared. Nunca nadie le dice que es un pizarrón
y esto es una pared. Ujú. Por ejemplo, hay muchos niños que dicen, no, el niño es regado. No, es que tú en su cuarto no tienes un espacio para los zapatos y el niño no sabe dónde va el zapato. Pero si tú le dijeras todos los días que ese zapato va a crear una conexión estándar, porque el cerebro lo que hace es automatizar para ahorrar energía. Entonces el niño va a crear un sistema estándar donde dice que este zapato va aquí porque cada vez que vengo mi mamá lo dice. Va a ocurrir que el día que la mamá no lo dice, él igual va a poner los zapatos. ¿Por qué? Porque se creó una estructura, una conexión estándar para ese estímulo específicamente. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros crecemos con la falsa creencia que todo lo nuevo es negativo. Y al creer que todo lo nuevo es negativo, cuando llegamos a adultos y que realmente se necesita ese outstanding performance de nosotros como seres humanos, pues sencillamente la reflexión, esa conexión que tenemos, esa estructura que vuelve como un pensamiento y se convierte en una creencia, pues obviamente nos da como resultado que nosotros somos incapaces de. Esa Ujú. es la razón por la que entonces llegamos adultos y decidimos hacer algo nuevo y nos frena el temor, porque es sencillamente una conexión estandarizada por nuestro cerebro y automatizada que dice que si es nuevo es malo, porque ya nos han dicho que no anteriormente. Quiere decir que esas creencias limitantes, de alguna forma, ¿no? Como se les llama también, son las causantes de esas barreras mentales para poder seguir adelante. En el caso cuando se presenta, por ejemplo, una oportunidad de negocio, una oportunidad para crecer, una oportunidad para aprender, para avanzar, pero hay algo allí que entonces aparecen esos elementos saboteadores en nuestra mente. Yo considero que el término de creencia, de limitante, de creencia limitante, yo considero que eso es una terminología muy nueva, Ujú. eh, dada como un mecanismo de defensa. Ok. Para mí la creencia limitante es como un mecanismo de defensa donde intentamos como que justificar la falta de acción de lo que Ujú. realmente que tenemos que hacer. Entonces, como es un mecanismo de defensa, se populariza. Y Ok. al popularizarse, se mantiene también como un esquema que vuelve recurrente a nosotros y dice es porque estoy limitada en, o es porque tengo una creencia limitante. Y entonces existen a través de eso como, se hace como trending el tema de decir que estamos limitados a. Sí. No hay ninguna persona limitada. Es Ok. decir, tú puedes tener una parálisis facial, tú puedes tener una enfermedad invalidante en sí, pero realmente el tema de creencia limitante, si tú puedes tener una enfermedad que te invalida, Ujú. hasta ahí, ok, me invalida una enfermedad. Ahora bien, pero creencia limitante, no, no, usted piensa limitadamente, ok, eso lo entendemos, pero que te limite la creencia, no creo porque incluso, que ahí volvemos cuando me estás diciendo, hay cierto tipo de personas que independientemente de que sí tienen el temor, lo pasan. ¿Por Exacto. qué? Porque nunca le ponen a eso el nombre de creencia limitante. Porque una vez es como ponerte un par de medias. Me voy a poner hoy mis medias limitantes. No, no tiene sentido, ¿verdad? So, es No, y diferente. tienes razón, y tiene mucha coherencia, porque hay mucha gente que, bueno, si nos vamos al caso de los que tienen disability o algún tipo de discapacidad, que han logrado negocios simplemente a través de su perseverancia y de su creencia y de sus ganas y su impulso, ¿no? Sí, Entonces yo quiere siempre, decir que allí no había ninguna limitante para poder llegar a ese punto. correcto. Yo siempre cuando trato, cuando alguien me comenta sobre el tema de las creencias limitantes, yo Ujú. digo, ¿esto es lo que es o es lo que tú crees que es? Porque son dos cosas diferentes. Ahora mismo podemos estar, yo estoy en mi oficina y Ujú. usted lo mismo puede estar en un cuarto, ¿verdad? Que puede estar en una sala, que podemos estar los dos en un parque con un diseño detrás. So, ¿es Ujú. lo que es o es lo que tú crees que es? So, si yo considero que para ofrecer servicio de salud tengo que estar en mi oficina, pues sencillamente cuando yo esté en la calle yo no le voy a ofrecer ningún consejo de valor a nadie, Ujú. porque yo lo que estoy pensando es que si no estoy en la oficina no puedo ofrecer ningún consejo de valor. So, eso en otro ámbito diría es una creencia limitante, pero realmente no, es una actitud ante el pensamiento que tenemos, ¿correcto? Entonces, yo lo que sí siempre digo es que cada acción que tomamos tiene un beneficio o tiene algo contraproducente para nosotros a mediano, corto y largo plazo, ¿verdad? Si yo decido que yo voy a hacer ejercicio, yo voy a tener los beneficios a largo plazo de hacer ejercicio.
Si yo decido que los voy a hacer de manera intermitente, voy a tener los beneficios a mediano plazo. Si yo decido que no voy a hacer ejercicio, pues no voy a tener ningún beneficio ni siquiera a corto plazo. Es tomar la decisión con respecto a cada una de las acciones que estoy tomando. Si yo voy a tomar té, si yo decido tomar café, si yo decido montar un negocio, si yo decido estudiar una carrera, si yo decido ser ama de casa. Todas las decisiones que yo tome van a tener, por supuesto, beneficios a corto, mediano y largo plazo. Y yo tengo que ser capaz de asumir esto, sin hablar de limitante. Me Sin parece hablar de limitante. perfecto. Me parece perfecto. Fíjate que cuando haces el análisis del estudio que has tenido, cuando estabas en la parte de la escritura, ¿verdad? De este libro y del programa también, me gustaría saber, y cuando hablas de las redes sociales o de las redes de apoyo, ¿a qué te refieres exactamente? Y también me llama la atención, sobre todo porque vivimos una época muy de inmediatez, de en automático. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy día? Y te lo pregunto como especialista con el ser humano, que queremos las cosas de inmediato, ¿no? El resultado inmediato. Pero cuando no tenemos esa perspectiva o de repente no tenemos ese, no sé si eh, control sobre nuestro organismo, emociones. ¿Qué ocurre? Que entonces queremos que este negocio o que la prosperidad o que mi bienestar esté así de ya para allá. Eh, ¿Qué ocurre en estos momentos de acuerdo a ese estudio que has realizado? Realmente ocurre, de acuerdo a lo que yo he visto, el comportamiento que he visto es que el adulto socialmente activo, esta persona que trabaja, ¿verdad? Ujú. Se está insertando en una sociedad digitalizada donde todo es instantáneo. Texting, hasta sexting, todo se hace, pareja, todo lo que tú quieras se busca en Internet. Ahora, el Internet pasó de ser, de cubrir una necesidad a convertirse en una necesidad. Ujú. Entonces ya hoy por hoy el Internet, o sea, las redes sociales, no tienen el poder de, sino el poder sobre. Es decir, no tienen el poder de facilitar tu día a día, sino tienen el poder sobre tu día a día. Mm. Son dos cosas diferentes. ¿Qué sucede con esto? Que nos encontramos con personas que quieren progresar, que quieren hacer cosas diferentes, que quieren tener un negocio estable, que tener un negocio que sea próspero, pero el algoritmo de las redes sociales arroja información continua de acuerdo al mismo esquema que nosotros tenemos en el cerebro. Incluso hasta las señales de tránsito están hechas a nuestra imagen y semejanza. Es decir, una vez que tú preguntas algo, te va a responder de la misma manera. Tú Ujú. tendrías que volver a preguntar de una manera diferente para que arroje la información diferente. Tú tienes que volver a preguntar y vas a volver a obtener una respuesta diferente. Es decir, cada vez que tú preguntes, tú necesitas una respuesta. Y eso es lo que hace el Internet. ¿Qué sucede? Como preguntas muchas veces de la misma manera, te ofrece la misma respuesta de diferentes maneras. Es decir, siempre estás estancado porque estás recibiendo la misma información. Llega el punto en que nuestro cerebro valida esta información como real porque el cerebro siempre está en presente, siempre está en presente. Cuando pedimos, ay Dios mío, Dios mío, haz que se me cumpla tal. Es, estás pidiendo por algo que sabes que no va a llegar. Porque Ujú. cuando uno pide, gracias a Dios por esto que me está llegando, aunque no lo tengas en tu mano, porque si no, no llega nunca, porque el cerebro no funciona en el futuro, funciona solamente en el presente. Entonces, eso es parte más del positivismo erróneo que yo he visto, que el cerebro funciona en el presente. Entonces, Ujú. cuando las redes sociales tienen un delay entre lo que está pasando y lo que realmente, lo que está pasando ahora y lo que realmente estuvo pasando. Y entonces ocurre que se pierde la señal entre lo que ocurrió y lo que realmente está pasando. La persona que recibe la información lo va a recibir justo en el momento más down de su día. Todas las personas cuando recurren a su teléfono, cuando recurren a su computadora y todo esto, lo hacen en su momento más down o en su momento de mayor relajación. Entonces estás Ujú. muy desprovisto de funciones que tienen que ver con el miedo, sino que estás tratando de resolver algo o te quieres descansar. ¿Qué sucede? Que ahí entonces lo que va a suceder es que vas a responder con pura dopamina, que es justamente este elemento que actúa como si fuera una droga, en este caso, que va a suceder que se vuelve a ser recurrente, pides las mismas preguntas, obtienes las mismas respuestas y esto aumenta tu nivel de dopamina. Ocurre una adicción y el cuerpo como tal se mantiene en un estado inflamatorio crónico. Es decir,
Me refiero a estado inflamatorio crónico a que, que nunca baja el cortisol, siempre estás ansioso, siempre estás estresado, no duermes bien, te levantas al otro día buscando algo que compense, te tomas tu cafecito, lo compensas con carbohidratos, te comes un dulcecito. Todo esto es compensando una mala noche y todo eso tiene que ver con el teléfono, con las redes sociales. Eso, es decir, se mantiene la persona con un estado muy obnubilado de lo que es la realidad y se despersonaliza, se saca a la persona. Toda esta persona que está, según las estadísticas de Apple, que está entre 4 y 6 horas frente al teléfono, una persona que está obnubilada. Obnubilada significa que tienes como una nube frente a ti. Entonces es Ujú. imposible que una persona bajo un nivel de obnubilación pueda llegar a una información concreta, a tomar decisiones concretas, a tomar decisiones estables, a tomar decisiones seguras. Entonces eso es lo que realmente sucede, que las redes sociales se convierten en la red de apoyo porque la persona busca seguridad ahí, porque está buscando información que lo hace sentir bien, pero lo aleja de la real red de apoyo, que es la familia, los hijos, el esposo, un abogado, un médico, personas reales, en contacto real con ellas. Entonces automáticamente se desplaza la seguridad a una pantalla y la persona queda desprovista de elementos de seguridad. Y entonces obviamente se retrasa el proceso de crecimiento profesional. Eso es parte de la preocupación que me imagino has tenido de esa indagación, de esa investigación en el tema de la neurociencia, ¿no? El impacto que tiene sobre nosotros y que pareciera que no le estamos atendiendo realmente a los beneficios, por ejemplo, a las recomendaciones, porque no estamos hablando de magia, no estamos hablando de nada esotérico, a pesar que escuché una parte que, bueno, no sé si lo aplicas en este programa para crecimiento profesional, desarrollo empresarial, porque tienes una formación también interesante, Gran Cardone, Tony Robbins, expertos en el área del coaching. eh, no sé si dentro de ese desarrollo e investigación cabe también en la doctora Rosana este tema del holístico, digamos, espiritual o positivismo, digamos, o una herramienta que nos motive a nosotros a seguir adelante. Sí, yo creo, no he encontrado solamente, a ver, no he encontrado una sola persona exitosa que no sea positiva. Ujú, Eso sí es real. Siempre que encuentro una persona exitosa, esa persona es positiva. Positiva al punto de que tú puedes tener una conversación y no se habla de nada negativo. Y eso es súper importante y lo notas en una conversación. Llega un punto donde de tener una conversación con alguien, tú sabes si va a ser exitoso o no, de acuerdo al tono de su conversación. ujú, Si constantemente se quejó, no, no va conmigo. Si es una persona que no tiene control, por ejemplo, ni siquiera tiene control para no comerse las uñas, no va contigo. Si es una persona que no puede aguantarse ni siquiera las ganas de tomar Coca-Cola, no va contigo. Si es una persona que no puede ni siquiera aguantar las ganas de fumar, no va contigo. Si es una persona que no puede aguantar las ganas es decir, una persona que no tenga control de sus impulsos, es muy difícil que llegue a ser una persona exitosa. Por otro lado, eh, me gustaría referirme al tema del positivismo, ujú. no tanto como lo espiritual, Ok. porque sí siento que que se ha ido despedazando el positivismo en las redes. Ujú, Ser positivo no es una pancarta, ser positivo es una actitud, es también ujú, una creencia que vuelve a ti cada vez que intentas hacer algo. Siempre que tomamos una decisión, por ejemplo, me escribiste, vamos a hacer una entrevista y yo súper contenta. De la manera que yo recibo esa información, tiene que ser contento, porque si no, no hay manera de que le demos a esta entrevista un positive outcome, o sea, una salida positiva. Si ujú. yo desde el inicio me cuestiono, estará bien, estará mal, esta persona me quiere hacer daño, esta persona quién es, automáticamente la entrevista no sale, porque Ujú. estoy basando mi realidad en una experiencia negativa que aún no existe. Hay una predisposición, entonces. Exacto. Entonces, la mayoría de las experiencias negativas no existen. No existen. El cerebro no está preparado para la experiencia negativa, porque su función central es sobrevivir y la supervivencia no tiene nada que ver con lo negativo. ¿Sabes? Si tenemos un camino donde en uno vamos a tener un accidente, el cerebro te va a mandar por uno en el que no. So, ¿por qué entonces te empeñas en decir que la vida te va mal? So, eso es, Mm. estás, em,
estás como que saboteando tu existencia. Por eso es que siempre digo, la persona que es feliz, realmente feliz, no se levanta con mensajes motivacionales. Eso es un negocio grandísimo. Ujú. Eso es un muy buen negocio. Decirle a la gente que está deprimida o a la gente que es negativa, ven que te voy a motivar. Incluso en los podcasts míos yo lo digo, yo no estoy motivando a nadie, solo te estoy dejando saber que tú también puedes lograr el éxito, pero Ujú. es tu decisión. Además, con una base científica, ¿no? También. Exacto. Quien es positivo no necesita mensajes de pancarta. Yo no necesito decir, hoy me va a ir bien. Yo no necesito decir, ojalá que se me dé. O yo no necesito decir, soy una mujer hermosa. Yo no necesito decir, hoy voy a tener un día feliz. Porque ya yo Ujú. tomé la decisión cuando me levanté de la cama. Yo no necesito pero para ir a maquillarme y decir, hoy te va a ir excelente. Porque eso no tiene sentido. Porque entonces estás reforzando que no te está yendo excelente. Entonces, hay una discrepancia entre lo que la gente quiere y lo que realmente está proyectando. Y con Ujú. respecto a la espiritualidad, yo creo, y también positivamente digo, no hay una sola persona exitosa que no crea en algo. Todos creen. Y la razón es la siguiente. Uno siempre espera que el futuro sea mejor. Lo que pasa es que nuestro cerebro no planifica en el futuro, planifica en el presente. Por eso te dicen, tienes que hacerte consciente, tienes que hacerte, por eso es que la gente medita, por eso es que las personas van a hacer su yoga para hacerse conscientes de algo. Entonces, sí es importante que las personas crean, sobre todo en uno mismo. Y eso se dice bonito. Y creo que se dice bonito y las personas no lo entienden porque la persona que no lo entiende es la persona que realmente no ha estado menos cero. Si le preguntamos al pueblo de Japón si realmente hace falta creer y tener convicción, te van a decir que sí. Ujú. Porque ellos empezaron lo que tienen hoy de menos cero. Si le hablamos al pueblo de China y le decimos que si se puede, que si hay que tener convicción, te dicen que sí, porque empezaron de menos cero. Si nosotros hablamos de personas que han sido violadas, maltratadas, abusadas y hoy tienen una vida exitosa, te preguntan, y tú le preguntas, ¿hay que tener fe? ¿Hay que tener convicción? Te dicen que sí. ¿Por qué? Porque han estado muy negativas en su vida. Te puedes preguntar a Oprah. Oprah ha sido una mujer que obviamente ha estado muy, muy, muy negativa en su vida, desde menos cero, ha tenido una vida muy dura. Steve Harvey ha tenido una vida muy dura. La mayoría de las personas que han sido drogadictas, cuando salen limpios, son personas que son mucho, que ofrecen mucho a la sociedad cuando se lo proponen, porque han estado negativas. Entonces yo creo que lo que sucede realmente es que se está romantizando el hecho de ser positivo. Una vez que romantizamos el hecho de ser positivo, se pierde la Ujú. esencia. Y la esencia del positivismo es tener la capacidad de aguantar, no importa qué. Eso es estar en poder. Tener la convicción de que pase lo que pase, yo lo voy a lograr, eso es estar 100% positivo. No, me parece excelente esta explicación que nos das, porque de alguna forma tenemos otra perspectiva también, bueno, desde esta mirada, sobre todo cuando lo has puesto en práctica y bueno, ahí hay una coherencia y un análisis muy interesante, sobre todo porque viene la parte de la autoría. Voy a recordar que hablamos con la doctora Roxana Chapotín. Ella es médico internista, además especialista en el tema de medicina preventiva. Está a la cabeza de Preventing Care, Health and Wealth Management y es autora de un libro muy interesante, Roxana, que, bueno, me imagino que estos análisis los habrás escrito también para llevar a cabo este libro que tiene un título muy particular, ¿no? Me llamó la atención. Me recuerda mucho a la Kabbalah, cuando se habla del oponente y tú lo tocas de otra manera. Se trata de el ladrón está en casa. ¿Cómo llega este texto? Realmente, el libro yo lo hice, bueno, la idea del libro surge cuando yo trabajaba aún como medical assistant. Yo trabajaba con un neurólogo que falleció en el 2020, en 2021 por el COVID. Un neurólogo ecuatoriano, trabajamos juntos, una persona muy estudiosa. Yo reconozco que yo voy a ser la viejita del libro, yo siempre voy a estar leyendo, siempre voy a estar escribiendo, yo siempre voy a estar estudiando. Y entonces teníamos eso en común, ese señor trabajaba conmigo. eh,
Y luego yo me separé porque fui a trabajar a la parte corporativa de salud y él quedó ahí. Pero yo recuerdo que hubo una conversación, conversábamos de muchas cosas, de muchos elementos, de la evolución, de la diferencia entre el cerebro de la mujer y del hombre, y teníamos cada vez que nos encontrábamos un tema, eran muchos temas de los que abordábamos, ¿verdad? Y yo me recuerdo que una vez yo estaba pasando por una situación muy difícil y yo le dije, yo tengo información aquí para hacer un libro. Y él me dijo, porque mi segundo nombre es Cristina, y él me decía Miss Cristina. Y él me dice, Miss Cristina, déjeme decirle algo, la única manera de no morir en este mundo es dejarlo por escrito. Y entonces desde aquel momento yo me quedé con aquella información grabada y siempre tuve temas para entre los que escribir, pero realmente no me sentía totalmente como que apasionada con el tema. Yo recibo la noticia de que él murió en una conversación muy, muy simple. Ay, ¿cómo estás? ¿Y sabes de fulano? Ah, sí, fulano murió. Y yo me quedé impactada con la noticia. Llegué a mi casa, lloré mucho, porque yo tenía su teléfono y yo consideraba que él era parte de mi red de apoyo, pero nunca más la llamé. Y pasa mucho, porque a veces nosotros damos en la vida todo por sentado. Entonces, bueno, cuando yo hice mi libro, yo dije, yo le voy a dedicar mi libro a él, porque además es uno de los médicos en este país, en los Estados Unidos, que colaboró con el sistema de EMR, con este sistema de que vamos al médico y la receta ya está en la farmacia. Bueno, Ujú. él fue uno de los médicos que colaboró con que ese sistema existiera en este país. Entonces yo dije, ¿con quién mejor que con que yo haber tenido el honor, el orgullo, el placer de haber compartido espacio con él? Y yo dije, yo voy a hacerlo y lo voy a hacer de la mejor manera. Yo estoy segura de que yo tengo suficientes elementos como para ayudar a más de una persona y yo lo voy a dejar por escrito. Entonces ahí fue donde determiné que iba a escribir el libro. Fue más bien como un punto de desahogo en mi vida, porque yo voy a escribirlo porque yo sé que si yo lo logro, otra gente lo va a poder hacer, porque yo soy una mortal, igual que todos ellos. So, yo no Ujú. tengo, yo no soy erudita, yo no vengo de una familia rica, yo no vengo de ningún otro lugar que sea muy difícil. Yo vengo de un pueblito pequeñito de Mm. Cuba, punto. Y, y yo dije, yo lo voy a hacer, pero primero lo voy a lograr conmigo misma. Yo voy a lograr qué cosas priorizar, qué cosas poner en práctica, qué cosas automatizar. Y lo he logrado hasta a día de hoy. eh, Después que escribí el libro ha sido como un boom, porque muchas personas lo compran, Ujú. porque uno de los objetivos del libro era que fuera simple, fácil de leer y sobre todo que fuera entendible para las personas aún sin tener conocimiento médico. ¿Qué Entonces, se logra con el libro, Roxana? con el libro se logra Ujú. entender por qué, quiénes somos, por qué somos y por qué hacemos las cosas que hacemos. Yo siento que sin eso, que una vez que tenemos eso, es muy difícil que nosotros seamos sometidos. Y esto lo digo sobre todo para nosotros que somos latinos, que hemos sido muy fáciles de someter, porque nosotros Ujú. los latinos hemos sido muy fáciles de someter. Hemos sido muy fáciles de cambiar de golpe nuestro sistema de vida. Hemos sido muy fáciles de desestabilizar de manera general, porque desestabilizar un pueblo entero es un trabajo que viene desde las bases. Entonces este libro habla de esa base primera que hay que cubrir. Habla de esos pasos a seguir para encontrar no solo libertad financiera. Yo no hablo en el libro de libertad financiera. A mí me parece absurdo tener Ujú. libertad financiera cuando no sabes qué cosa es la libertad en tu salud, qué cosa es Ujú. seguridad, cuando tú no sabes quién es tu red de apoyo, cuando tú no sabes quiénes son las personas que están al lado tuyo, cuando tú todavía manejas un tipo de comentario, por ejemplo, estoy en un lugar donde no me dan la luz, donde estoy pasando trabajo para encontrar información. Cuando todavía tú estás en ese ámbito, tú aún no sabes quién eres. Porque una persona que sabe quién es se aleja. Una persona que sabe lo que vale, que sabe el respeto que tiene que exigir o el respeto que se debe ganar, eh, no se queda en un lugar donde no merece. Entonces, en este libro se encuentra eso, se encuentra los pasos para ganar en autonomía. La autonomía es una de las cosas más importantes. Yo siempre he visto por ahí que dicen, la gente no le tiene miedo a... Hay gente que le tiene miedo al éxito. Y yo digo, la gente no le tiene miedo al éxito. Todo el mundo quiere ser exitoso. Lo que pasa es que la gente le tiene miedo a la autonomía, porque con la autonomía llega la responsabilidad de tus acciones. Y como somos tan carentes en tomar responsabilidad en acciones, pues automáticamente le cogemos miedo a la autonomía.
¿Tú crees que se trata de un libro que reafirma la certeza del ser humano en cada una de sus acciones? Correcto. Desde la salud, desde la primera base que es la Ujú, salud, la segunda ujú, que tiene que ver con seguridad, la tercera que tiene que ver con estima, con love and belonging, con lo que tiene que ver con las redes sociales, con la red ujú. social tuya, lo que tiene que ver con estima y con autorrealización. Fíjate que yo hablaba al principio que algo que me interesó de tu análisis y la propuesta de la cual vamos a hablar de este programa es que tomas la parte holística y tiene que ver con el ser humano primero. Tenemos que estar bien orgánicamente, mentalmente, porque en los actuales momentos, a pesar de que sí, hay un trending con la salud mental, el bienestar emocional, el positivismo, ¿no? Como lo dices tú, de pancarta, y toda esta serie de cosas que venden, pero realmente, ¿qué estamos haciendo para que todo lo demás que nos rodea, esos factores externos, puedan ser realmente exitosos? Pero tenemos que empezar, ¿verdad? Con uno mismo en el tema de la salud. ¿Cuál es esa propuesta que tú presentas en el libro? La propuesta es comenzar por las bases que es la salud. La propuesta se basa en la jerarquía de las necesidades de Maslow. Es decir, Maslow propone, no me lo inventé yo, ya la Ujú. jerarquía estaba creada. Lo que pasa es que yo lo pongo en práctica, ¿ok? Maslow propone que en la primera escala, en el primer eslabón, todo es fisiológico. La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, lo que tiene que ver con la temperatura, todo lo que tiene que ver con las bases tuyas de la salud, tu peso corporal, cómo sudas, si no sudas, tus hormonas, todo eso va en la primera etapa. Ejemplo, es muy difícil que una persona obesa te diga que puede tener dinero. Yo no digo que la persona que sea obesa no tenga dinero. Ujú. Yo no digo que no se haya acostumbrado a vivir así, pero sí digo que eventualmente va a tener más riesgos que otras de otros tipos de enfermedades. ¿Ok? So, que sus posibilidades de disfrutar ciertas cosas van a estar limitadas. Ujú. Ejemplo, te casas, siempre pongo el ejemplo, te casas y de pronto empiezas a engordar y después quieres ir a una montaña que era el deseo de la juventud, ya no puedes porque has aumentado de peso. Sin embargo, si tú hubieras mantenido tu peso ideal, no hubieras tenido que llegar a ese punto. En el segundo escalón encontramos lo que es la seguridad. Vamos a poner un ejemplo, muchas personas, nosotros los latinos que venimos aquí, llegamos a los Estados Unidos y no tenemos seguridad ni estabilidad. Venimos para una casa que no es la nuestra, venimos a un trabajo que no es el que nos gusta, venimos a empezar de cero, ¿correcto? Y se nos dice y se nos repite mucho que los primeros 5 años son difíciles. Hay quien no tiene 5 años para empezar. No tenemos 5 años Mm. para empezar. Tenemos un minuto en la vida para tomar la decisión de que vamos para adelante. Punto. Estoy de acuerdo con eso, Punto. con esa creencia además que hay, ¿no? Exacto. Entonces, es para adelante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muchas personas vienen y aquí a todo el mundo se le cubre lo que es las necesidades básicas, a la mayoría de las personas. Todo el mundo se le cubre lo básico, que es la comida y la salud, ¿verdad? Pero lo que tiene que ver con seguridad, dónde vivo, cómo vivo, muchas personas que han vivido, por ejemplo, Venezuela es un país, ha sido un país muy próspero siempre. Muchas personas que vivieron muy bien en Venezuela, que tenían un estatus social, vienen aquí, tienen que empezar. Y es muy difícil, como decir, bajar de escalón. Y realmente es que obviamente en el ámbito que tú tenías, tú estabas muy arriba y ahora tienes que empezar a cubrir un escalón un poco más bajo. ¿Significa esto que no lo puedes lograr? No. ¿Significa esto que no puedes ser exitoso? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la manera, con el approach que tú le tengas a ese escalón. ¿Qué significa? Que si tú descuidas tu salud ahora, que es cuando más lo necesitas, no vas a Ujú. llegarle. Ahí sí no vas a llegarle. Si tú te pones a comer comida chatarra porque hay por doquier, pues no le vas a llegar. Si tú te pones a estar trasnochando, no le vas a llegar. Un error que comete, por ejemplo, mucha gente cuando es emprendedora, que es muy frecuente. No, yo duermo solamente 4 horas, yo me Ujú. levanto a las 5 de la mañana, yo todo por el negocio. Y yo digo, si supieran que en realidad lo que están haciendo es un burnout, porque si usted Se no están quemando. descansa, correcto, si usted descansa, usted le llega más lejos, pero si usted no descansa, eventualmente usted tiene que parar de golpe. Es como el señor su hacha, ¿verdad? Estaban dos señores en el bosque cortando árboles y había en una competencia y había uno que sí paraba y afilaba el hacha. Ese fue el que ganó. Sin embargo, el otro nunca paró, pero no pudo ganar la competencia. ¿Por qué? Porque sencillamente hay que parar.
Y así sucede con todos los niveles. Entonces, en el libro lo que sí yo hablo es de específicamente cuáles son los pasos a seguir. Es muy simple, el libro solamente tiene 77 páginas. Tiene incluso la última página para si quieres hacer anotaciones. Es simple. Habla de quién eres, de por qué cometes los errores que cometes y cómo se automatiza el éxito. Cómo eres exitoso en automático. Que no es lo mismo que ser exitoso en 7 pasos, que no es lo mismo que ser exitoso en un día. Tal vez para mí es muy fácil adquirir una habilidad. Tal vez para Ujú. otra persona es difícil adquirir la misma habilidad, pero al final del camino los dos tenemos la misma habilidad y los dos somos personas exitosas. Sin embargo, ninguno de los dos se puede medir con la misma vara. Estamos hablando de sentido común, digamos, Sí. reforzándonos esas bases tan importantes que a través, bueno, de tu experiencia como médico internista, ¿Sabes lo que es el sentido común? dicen por allí que es el menos común de los sentidos, ¿no? El sentido común, siempre, yo, cada vez que yo lo oigo, digo, ay, lo voy a decir, pero hoy es el Pero momento. dígalo que tiene, como decimos nosotros, toda la cancha que quiere. Sí, el sentido común es una creencia. Ujú, El sentido común es esa creencia esa creencia recurrente entre las personas con las que tú compartes espacio. Es ujú, decir, en tu casa, llegar y quitarse los zapatos, eso es sentido común. Pero tal vez si ujú, llego yo, que en la mía no, te dicen, pero tú te das cuenta que todo el mundo se quita los zapatos. Eso es ujú. sentido común. Es común para ustedes que comparten el Sí. mismo espacio y comparten la misma cultura, pero para mí no. Por eso es que hay personas que entran a un trabajo y te dicen, ay, este niño no entiende, eso se cae de la mata, no se cae de la mata para usted que lleva 4 años trabajando en lo mismo. Por eso te digo, ese recordatorio que nos haces en tu libro Sí, es como para internalizar, ¿verdad? Como tú dices, cada uno tiene su tiempo, cada sí, uno tiene su momento y su forma de aprendizaje, y que es una guía precisamente para lograr el éxito, pero recordándonos que somos un modelo totalmente único. Yo no me puedo comparar con sí, otra persona que tiene la misma edad, seguramente la misma contextura, pero bueno, cada uno tiene una forma, un ritmo distinto de vida. Y eso que acabas de reforzar, no solamente lo del tema del sentido común, sino también cómo muchos emprendedores se desviven, ¿verdad? Desesperadamente por lograr el éxito, y muchas estadísticas dicen que al tercer año ya quiebra, es precisamente porque no están atendiendo su salud. Vamos a hablar ahora dónde se consigue el libro, porque no quiero que esta entrevista finalice sin saber del libro, y por supuesto vamos a hablar del curso, Roxana. el libro lo puede encontrar en Lulu, se llama lulu.com. Ujú, Esto es la editorial con la que estoy haciendo el libro. También en el link de mi página, yo creo que está pasando la cintilla de mi Instagram. ujú. En mi Instagram, ahí hay un link en la biografía que también lo pueden encontrar, que te va a llevar directamente a Lulu. El libro se llama El ladrón está en casa. ¿Y por qué ese nombre? Ese nombre sale porque me di cuenta de que independientemente de que todo el mundo culpa a todos, Ujú, eh, el problema está en sí. ujú, Yo misma tardé años en establecer límites que eran ujú, súper simples con mi esposo. Él tardó años en poner límites conmigo, por ejemplo. Asimismo, es muy difícil poner límite a los hijos. Y a ujú, partir de ahí se crea o no una relación estable y segura con los hijos y con los esposos y con todo el mundo en la ujú, casa. Entonces me di cuenta que la mayoría de la gente exitosa cierra las puertas de su casa. Son muy selectivos a la hora de cerrar, de dejar a alguien entrar a su casa. Y el problema ujú, es que el ladrón está en la casa. Son lo que usted deja entrar a su casa, cómo entra, cómo sale, cómo se habla, si está ordenada, si no está ordenada, si se grita, si no se grita, ujú, si se mantienen mensajes pasivo-agresivos. ujú. Lo que se come en tu casa determina lo que va a pasar en tu Exactamente, día. es Las verdad. personas que visitan tu casa son las personas que determinan realmente tu Ujú, éxito, cómo tú te comportas en tu casa. Para mí, el tema es que tú eres un amplificador de lo que realmente tú consideras éxito, ¿verdad? así Y es. eso tú lo empiezas, el primer lugar donde lo manifiestas es bajo tu techo. Sí Y es es. ahí donde se arregla. Es ahí donde se arregla. Es Punto. totalmente cierto y muy acertado además, Ujú. ¿verdad? Titular de esta forma este texto. Y ahora sí, quisiera hablar de lo que es el curso de Health and Wealth Management, Manage. que esto tiene además una importancia
bastante grande para ti como profesional de la salud y luego de haber trabajado en la parte corporativa. ¿Cómo surge este curso y para qué? Este curso realmente surge porque ya venía yo dando la información de cómo se abrían los negocios, de cómo estaban los pasos, cómo eran los pasos en el negocio. Yo tuve mi negocio, este no es el primer negocio que yo tengo, o sea, esta no es la primera oficina que yo tengo, Ujú, pero sí es la primera oficina médica que tengo en la Florida. Entonces, sí me di cuenta de que independientemente de lo que yo sabía, había muchas cosas que me retrasaban, ¿ok? ¿Qué me retrasaba? El tema de la amplificación de esto, que si tenemos una creencia negativa, que si tenemos que ser positivo, que si no sé qué. Y ese era como el literal el elefante dentro del lugar. ujú, Yo decía, ¿qué está sucediendo aquí? Que no le llegamos a donde queremos llegar. Si estamos trabajando hasta las 2 de la mañana, por qué no estás solucionando? Y es porque estaba mal, estaba mal. Y yo dije, yo lo voy a probar en mi equipo, en mi negocio, y si funciona, le damos con todo. Porque no es lo ujú, mismo ofrecer eh, una consultoría para negocio que ofrecer una consultoría para el dueño del negocio. ujú, Que de verdad diga, porque realmente el dueño del negocio es quien marca las pautas. So, no podemos ser ciegos. Si tú eres el dueño del negocio, no puedes priorizar el empleado. Tú tienes ujú, que priorizar el dueño del negocio, porque el empleado siempre se va a sentir beneficiado por un empleador que es extremadamente bueno, por un ujú, empleador estable, por un empleador saludable, por un empleador que esté emocionalmente estable, por un empleador que le ofrece seguridad. Esa persona tiene que ser la piedra angular del negocio, la que sea capaz de tomar la responsabilidad de mantener el hogar de esos empleados, de levantar la economía de su pueblo, de su país, de su todo. Es decir, si tú vives en el estado de la Florida o en el estado donde estás viviendo y tú dices, yo voy a ser dueño de negocio, pero ¿cómo yo voy a ser dueño de negocio? Porque yo tengo que asumir la responsabilidad de que cada empleado es mi responsabilidad, de que cada uno de los hijos de los empleados, ese regalo de las crismas es mi responsabilidad. El regalo de las crismas de los hijos de mis empleados es mi responsabilidad. Sus vacaciones son mi responsabilidad. Lo que hicimos fue, aquí ujú. en el equipo estructuramos de manera diferente y entonces aquí empezamos a dar el entrenamiento sobre todo a las personas que querían y no solo personas que tienen empresas, personas que Ujú. tienen pequeños negocios, personas que están empezando, personas que han fracasado ya. No necesariamente del tema, de la salud, del área de la No, no salud. tiene que ver con la salud. Yo he dado Okey. consultoría a personas que hacen a personas que tienen compañías de ultrasonido, personas que tienen confiterías, personas que hacen pasteles, personas que hacen dulces, personas que hacen sobre todo marketing digital, personas que hacen cursos online. So, es una gama bien amplia porque casi todos pasan por el mismo proceso. Casi todos pasan por el mismo proceso. Y entonces lo que yo hago es que mezclo lo que es estabilizar la empresa como Ujú. tal, la parte básica de estabilizar la empresa, los elementos básicos, lo que tú vas a necesitar, si necesitas un local, si necesitas un abogado, si estás necesitando un consultor, por ejemplo, en otra esfera, si necesitas un realtor comercial, porque toda esa Ujú. información se necesita. ¿Cuáles son los parámetros legales que necesita tu compañía? Pero por otro lado, ¿qué es lo que tú como dueño necesitas? ¿Dónde está tu último examen anual, tus últimos laboratorios, cómo Qué salieron, bueno. tu medicamento, si está llegando el medicamento, si tienes accesibilidad al medicamento, si realmente tú estás separando por lo menos una vez al año para chequearte la vista? Imposible que una persona que llegue a las 3 de la tarde con una vista, con una prescripción de la vista, por ejemplo, que esté atrasada, a las 3 de la tarde esa persona tiene un dolor de cabeza. Y lo que sea que le venga a decir un empleado va a generar un problema en la compañía. Si esa Sí. persona se tiene que ir a las 3 de la tarde porque tiene dolor de cabeza, es un negocio que está las últimas 2, 3 horas de negocio sin facturar. Eso es levantar la economía desde cero. Y lo otro que me parece muy importante es la mayoría de las personas que empiezan un negocio, empiezan el negocio por dinero. So, encauzar esa causa, encauzar el negocio, Ujú. algo que realmente tenga un impacto social, ocurre cuando te das cuenta de lo que tú necesitas. Por eso para mí es muy importante, muy vital, dejarle saber a los dueños de negocio qué es lo que necesitan primero.
porque así se reestructuran todas las necesidades de la persona, se reestructura sus necesidades como socio y se reestructura la compañía como herramienta necesaria para levantar la sociedad. Digamos que entonces este programa, este curso es una manera saludable de construir el El éxito. éxito. Sí, Eso no tiene otra explicación porque correcto, que escucho mucho, sí, de coaching, escucho mucho también de esta guía, de esta mentoría, pero sobre todo de una profesional del tema de la salud que se preocupa por aquella persona que va a ser la cabeza de un negocio y que efectivamente esa base fundamental de un negocio tiene que estar bien estructurada cuando en lo holístico, y ahí sí te entendía, en lo interno estamos bien, ¿verdad? Porque correcto. dependemos o aquella persona que se dedica pues a crear una empresa tiene muchas personas, ¿verdad? Quienes dependen de él y obviamente tiene que tener su buena red de apoyo para que en momentos difíciles esté bien sujetado y pueda continuar esa labor, ¿no? Correcto, exactamente. Roxana, de verdad que agradable esta conversación, muy interesante sobre todo que una profesional del tema de la salud se haya expandido no solamente a la consulta, ¿verdad? Con pacientes, sino que además haya dado ese salto en lo holístico, ahí sí lo vuelvo a mencionar, pero sobre todo en esa orientación de conciencia y sobre todo de entendimiento para que podamos tener una certeza en cada uno de los pasos, no solamente como profesionales exitosos, sino también como personas exitosas, porque yo creo que en la medida que nosotros estemos bien, saludablemente, ¿verdad? En lo orgánico, en lo mental, en lo emocional, vamos a lograr objetivos muchos mejores. Así que quiero Seguro. agradecerte la visita de manera online en esta entrevista que realizamos y desde la ciudad de Miami contigo. Gracias, muchísimas gracias también por invitarme. Quiero por favor que recuerdes cuáles son tus redes sociales y cómo pueden acceder no solamente al libro, sino también a esta asesoría, a esta consultoría saludable para aquellas personas que quieran conocer mucho más de tu trabajo. En mi Instagram yo tengo un espacio donde puedes escribirme al DM. Todas las asesorías que yo hago, yo las hago semigrupal. La próxima va a ser el día 15 de septiembre. Es semi privada porque no me gusta que haya muchas personas. No, realmente es algo muy personal. Me gusta que en el lugar que estemos las personas que realmente estemos interesadas en el servicio. Me gusta que las personas estén bien enfocadas. Y entonces por eso no hago algo que es como muy grande, sino que máximo 10 12 personas. La próxima va a ser el día 15. Si necesitan, me pueden escribir por el DM. Y si las hago individual, sobre todo personas que están enfocadas en tener como una estructura, que necesiten hacer su estructura, personas que ya están enfocadas en abrir negocio, que quieren abrir negocio, incluso personas que están enfocadas en hacer una carrera. ¿Por qué? Porque les interesa mucho cómo aguantar 6 7 años de estudio. En este caso, los hay que son privados de sesión única, cada cuatro sesiones y de 12 sesiones. Entonces se me puede escribir por el DM de Instagram, que es el más accesible porque siempre estoy por ahí, estoy bien activa en Instagram ahora. Y entonces ahí me pueden escribir y entonces les mando toda la información. Así es. Bueno, vamos a recordar que su Instagram es @ropiso chapotín o @ro_chapotín. Así que por allí la pueden conseguir en sus redes sociales. Muchísimas gracias, Roxana. Era la doctora Roxana Chapotín, quien es además especialista, médico internista y pertenece además a Preventing Care Health and Wealth Management y es autora. Recuerden el libro El ladrón está en tu casa. Nosotros de esta manera finalizamos este espacio en frecuenciaglobal.com. Quiero agradecer al doctor José Manuel Rizo en la dirección general, a Christopher García en el control técnico, en la edición y el montaje. También les invito para que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Canal Bien Enterado, en donde hablamos semanalmente de estos temas tan interesantes para tener una mejor versión de nosotros. Cuando hablamos de salud mental, bienestar emocional, desarrollo y crecimiento humano. Soy Darwin Serpa y así me pueden encontrar en las redes sociales.
Será hasta una próxima oportunidad.